Saludos, bienvenidos al repaso de la lección de la escuela sabática Guiados por el Don Profético, que para este tercer trimestre del 2023 lleva como título Efesios, esta epístola dirigida a los miembros de esta iglesia. Muy bien, estamos aquí conectados para el repaso de la lección número 5 de este trimestre, que lleva como título, míralo aquí, Expiación horizontal, la cruz y la iglesia. Lección número 5, expiación horizontal, la cruz y la iglesia. Y nos vamos a sentar a repasar esta lección el sábado 29 de julio. Vamos a arrancar de una vez pidiendo la dirección del Espíritu Santo en esta humilde oración. Vamos a pedirle al Señor que nos dé inteligencia, iluminación, sabiduría, porque de verdad que la lección de esta semana tiene muchas enseñanzas y muchas lecciones que dejarnos, sobre todo para la convivencia en la santidad en el pueblo de Dios. Inclina tu rostro conmigo y pidamos la dirección de Dios. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, gracias te damos por las maravillas de la tecnología. Nos permites conectarnos en línea para repasar la lección de esta semana. Por favor, Señor, con el poder de tu Santo Espíritu, danos iluminación, sabiduría y mucha inteligencia para captar las enseñanzas, pero sobre todo ponerlas en práctica. Bendiciones, Señor, que te rogamos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Preparados? Vámonos inmediatamente al versículo de memoria para esta semana. El versículo de memoria para esta semana en la introducción del sábado 22 de julio dice de la siguiente forma: pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Cristo es nuestra paz, que de los dos pueblos hizo uno y derribó el muro divisorio. Eso se encuentra en Efesios 2, tremenda cita. Efesios 2, versículos 13 y 14. Este es el versículo de memoria y aquí están los tres énfasis principales para esta semana. El primer énfasis tiene que ver con la diferencia que marca la cruz de Cristo, las barreras y muros que la cruz derriba. Cuando llega la cruz, fueron muchos prejuicios, obstáculos, muros, paredes, los que se vinieron abajo. Es decir, la cruz reconcilia. Segundo énfasis. Esta semana se manejó un énfasis que a mí personalmente me gustó mucho. Verticalmente, la cruz reconcilia al hombre con Dios. Tú sabes que la cruz está compuesta por dos travesaños. El primero es ese eje vertical, el cual nos reconcilia a nosotros con el Señor. Pero el tercer énfasis está muchísimo más interesante. Horizontalmente, la cruz reconcilia a la gente entre sí. Mira que el plan es reconciliación, conexión, unión, amistad. Y la cruz logra eso. Mucha atención, el espíritu de profecía nos va a hablar. Aquí está la primera cita para el repaso de esta semana. La primera cita del espíritu de profecía se encuentra en el libro inspirado Los Hechos de los Apóstoles. En las páginas 12 y 13 nos dice de la siguiente forma: Dios escogió a Israel para que revelase su carácter a los hombres. Deseaba que fuesen como manantiales de salvación para el mundo. Se les encomendaron los oráculos del cielo, la revelación de la voluntad de Dios. Pero el pueblo de Israel perdió de vista sus grandes privilegios como representante de Dios. Olvidaron a Dios y dejaron de cumplir su santa misión. Las bendiciones que recibieron no proporcionaron bendición al mundo. Se apropiaron ellos de todas sus ventajas para su propia glorificación. Se aislaron del mundo a fin de rehuir la tentación. Las restricciones que Dios había impuesto a su asociación con los idólatras para impedir que se conformasen a las prácticas de los paganos, las usaban para edificar una muralla de separación entre ellos y todas las demás naciones. Privaron a Dios del servicio que requería de ellos y privaron a sus semejantes de dirección religiosa y de un ejemplo santo. Muchas cosas que extraer de este párrafo ya los analizaremos. Esta fue la introducción del sábado. Vámonos ahora al domingo 23. El domingo 23 de julio la lección lleva por nombre Acercados en Cristo. Y aquí van los puntos claves, los tres puntos claves que siempre extraemos de cada día. Aquí está el primero. El primer punto clave nos dice que en otro tiempo estábamos sin Cristo, sin esperanza. Mira cómo era nuestra vida pasada antes de conocer al Señor. Sin esperanza, sin Jesús. Es decir, hay como una especie de recorderis
que si bien no nos atormentemos, no nos olvidemos de cómo fue nuestra vida antes de nuestro encuentro con la cruz. De nuestro encuentro con la cruz. El segundo punto clave nos dice que en el tiempo presente estamos cerca a Cristo. Ya no estamos en el pasado. Antes no teníamos esperanza. Antes no estábamos en Cristo, pero ahora estamos viviendo en el presente. Ahora sí estamos en los pasos de Jesús. El tercer punto clave nos habla acerca del poder de Cristo, nos ayuda a superar las divisiones en la iglesia. Hay muchas diferencias, muchas discrepancias, muchas divisiones, pero solamente la óptica de Jesús, que es a través de los ojos del cual nosotros debemos ver, son los que nos ayudan a nosotros a poder resolver todas estas discrepancias y en su lugar que haya una armoniosa unión. Con respecto a la lección del domingo, las notas del Espíritu de Profecía nos dicen a continuación esto. En la matutina exaltada a Jesús, en la página 243, el Espíritu de Profecía afirma: tenemos que reunirnos alrededor de la cruz. Cristo y este crucificado debe ser el tema de nuestra contemplación, conversación y más gozosa emoción. Deberíamos celebrar reuniones especiales de alabanza con el propósito de mantener fresco en nuestras mentes pensamientos. Todo lo que recibimos de Dios en nuestros pensamientos y de expresar nuestra gratitud por su gran amor. A la vez que nuestra determinación de confiarle todo a la mano que fue clavada en la cruz por nosotros. Necesitamos aprender a hablar el lenguaje de Canaán y a cantar los cánticos de Sión. Qué bonita cita que nos invita a que experimentemos de manera convivencial unos con otros el amor de Jesús. Vamos en estos momentos a avanzar y nos situamos ahora en el día lunes. El lunes 24 de julio la lección tiene un título muy bonito. Reconciliación, el regalo de Dios desde la cruz. ¿Cuál fue ese gran regalo que nos dio dentro del plan de salvación y el acto consumado en la cruz? La reconciliación. Cero peleas, cero divisiones, todos somos hermanos. El primer punto clave del día lunes nos dice las tres grandes ventajas de la cruz. La cruz acerca, la cruz elimina enemistades y la cruz reconcilia. ¿Por qué estáis peleados con alguien dentro de la iglesia? ¿Por qué dentro del pueblo de Dios tantas enemistades? Si estamos en el pueblo de Dios, ¿acaso no hemos sido salvos? La cruz nos llama a reconciliarnos. Segundo punto clave. La reconciliación es un paso urgente en el plan de salvación, pero si Cristo vino a reconciliarnos con Dios, ¿cómo no vamos a estar reconciliados nosotros en la iglesia? Es inconcebible una enemistad, una diferencia, una falla en la doctrina y que nos lleve a estar en grupos y subgrupos. Esta corriente piensa esto, esta corriente piensa aquello y las corrientes lo que están creando son muros de separación. No es el pensamiento del cielo, no es lo que la cruz vino a establecer. Tercer punto clave. Para este día el tercer punto clave nos hace un llamado a nuestra propia experiencia de reconciliación con los demás. Por favor, recordemos cómo en algún momento hubo discrepancias, hubo divisiones, hubo muros de separación y cómo la cruz llegó a tejer puentes, conexión y armoniosa sincronización. Recordemos nuestra experiencia de la reconciliación. En el deseado de todas las gentes, en la página 574, el Espíritu de Profecía nos dice: estos hombres, hablando en griego, vinieron del occidente para hallar al Salvador. Al final de su vida, como los magos habían venido del oriente al principio. Cuando nació Cristo, los judíos estaban tan engolfados en sus propios planes ambiciosos que no conocieron de su advenimiento. Los magos de una tierra pagana vinieron al pesebre con sus donativos para adorar al Salvador. Así también estos griegos, representando a las naciones, a las tribus y a los pueblos del mundo, vinieron a ver a Jesús. Así también la gente de todas las tierras y de todas las edades iba a ser atraída por la cruz del Salvador. Pero ¿cómo es posible que personas que no son de nuestro pueblo comprendan y capten mucho mejor el mensaje de salvación en muchas ocasiones? Esto no puede ser. Nosotros tenemos esta luz.
El Señor nos ha traído la salvación. Dentro de su pueblo debe haber un gran ejemplo de unidad y de reconciliación. Avanzamos en los días porque esta lección de verdad que está muy bonita. Es el calificativo con el que mejor puedo describirla porque nos llama a estar unidos, a experimentar no solo esa paz interior, sino proyectarla exteriormente con nuestro prójimo, con nuestros hermanos. El martes 25 de julio la lección se titula Derribar el muro divisorio. El Señor ya lo derribó. Ahora en nuestra experiencia humana y terrenal nosotros debemos derribarlo con su ayuda. Acompáñame por favor a analizar los 3 puntos claves de este día. El primer punto clave nos está hablando directamente sobre la cruz. Cómo la cruz mueve muros como los que había entre judíos y gentiles. Y miren, en la época de los judíos y los gentiles el enfrentamiento era bárbaro, ni siquiera se hablaban, no se determinaban, se ignoraban mutuamente, se castigaban con el vil látigo de la indiferencia. Pero esto no es lo que el Señor quiere en su pueblo. ¿Estás enemistado? ¿Tienes diferencias? ¿Hay cosas que no cuadran en ti? Miremos a la cruz y mira también la cruz cómo nos reconcilió un mundo de seres humanos pecadores, hayan reconciliación con un cielo perfecto. El segundo punto clave nos habla que en Efesios se manifiesta un profundo respeto por los 10 mandamientos. Mira cómo a pesar de todo había un reconocimiento de la ley. No, muy bien, sabemos lo que es bueno y lo que es malo, lo que Dios nos ha dicho. Pero a nivel de convivencia había muchos problemas que solucionar. El tercer punto clave nos hace un llamado a derribar las tensiones entre los adventistas y la comunidad cristiana en general. Recientemente vi en Facebook un post que hacía como una especie de pregunta a manera de encuesta y decía: ¿somos exclusivistas los adventistas con el resto del mundo cristiano? Y se formó un gran debate típico de las redes sociales. Pero la lección esta semana nos hace un llamado a que nosotros replanteemos, reevaluemos, analicemos muy bien cómo es nuestro enfoque, el de ser el pueblo depositario de la verdad, con las relaciones que mantenemos con las otras comunidades cuya luz no les ha amanecido totalmente. Porque si bien es cierto, al pueblo remanente el Señor le ha confiado la verdad, pero eso no anula las buenas relaciones con quienes deben conocer la verdad. Conectado con este pensamiento y con estos puntos claves, el espíritu de profecía a continuación nos dice lo siguiente. En Testimonios para la Iglesia, tomo 9, en la página 118, el espíritu de profecía afirma: por mucho que una persona pretenda tener conocimiento y sabiduría, a menos que active bajo la dirección del Espíritu Santo, será muy ignorante de las cosas espirituales. Necesita comprender el peligro de su insuficiencia y depender totalmente de aquel que puede mantener las almas comprometidas con su verdad, capaz de llenarlos con su espíritu y con amor sin egoísmo, capacitándolos así para dar testimonio de que Dios ha enviado a su Hijo al mundo para salvar a los pecadores. Los que se han convertido auténticamente trabajarán juntos con unidad cristiana, que no haya división en la iglesia de Dios, que no se ejerza autoridad indebida sobre los que aceptan la verdad. La mansedumbre de Cristo debe aparecer en todo lo que se diga y se haga. Recordemos que el más grande del universo es Dios. No perdamos el tiempo en peleas, como dice este párrafo, cargadas de ignorancia, de ver quién es el superior, quién manda y quién se impone, cuando el más grande en su pueblo es el Señor. Avanzamos y llegamos a un día donde hay reveladas unas cosas bastante poderosas y que las vimos en el estudio de la lección y que aquí las tenemos en cuenta en este repaso. Avanzamos entonces al miércoles 26 de julio. Jesús, predicador de la paz. Este día yo sentí, te lo confieso a nivel personal, una conexión grandiosa. Yo personalmente soy un promotor de la paz, soy un gran pacificador, siempre me ha gustado eso, me gusta mucho el perfil pacífico, cómo Jesús llega con un diálogo de paz, firme pero pacífico, a traer paz y unidad entre los pueblos. Los 3 puntos claves son muy dicientes, analicémoslos a continuación. El primer punto clave para este día nos habla de paz. Shalom, el término en hebreo, que significa experiencia de plenitud con Dios
y el prójimo. La paz está aquí, no hay que salir a buscarla afuera, no hay que depender de los elementos pacíficos del exterior, empieza desde aquí hacia afuera. Y no solamente significa ese shalom, esa plenitud de paz interior, esa conexión con Dios, sino que también debemos experimentarla estando en paz con nuestros semejantes. Fíjate, hay un gran fruto del Espíritu Santo que es un fuerte indicador de que estamos en paz con Dios. Y es cuando estamos en paz con los demás. Cuando hay una persona que se queja, critica, detrás de la espalda está hablando, confabula, llena de intrigas, siembra desconfianza, no hay paz. Ese es un corazón que no tiene paz y constantemente tiene que estar tendiendo guerra con los demás. Segundo punto clave. La paz de Jesús difundida por sus discípulos a lo largo de los siglos. Y cuando hablamos de discípulos, va más allá del cuerpo de los 12, los discípulos y los primeros padres de la iglesia que vinieron en los siglos sucesivos. Tercer punto clave. Paz espiritual en medio de los conflictos del mundo de hoy. Yo puedo estar aquí entre balas, pero tengo paz. Puedo estar en un medio donde todos se odian, pero yo tengo paz. Es mi estado natural. No depende ni está condicionado por lo que esté pasando en el exterior. Muy posible, yo tengo experiencias personales donde he estado inmerso o he estado rodeado de muchos conflictos, pero gracias al Señor mantenemos esa paz interior. La lección de este día, vuelvo y te repito, fue muy bonita y me sentí tan afín y tan a gusto con ella porque hay que promover la paz, pero no como el mundo la espera y la da, sino la paz de Jesús. A continuación, el espíritu de profecía quiere hablarnos y mira esta cita tan especial que nos llega de la pluma inspirada. Exaltada Jesús nuevamente, esta matutina en la página 326 nos dice: la paz a la cual se refirió el gran maestro es más amplia y abarcante de lo que nos hemos imaginado. Cristo está dispuesto a realizar grandes cosas en favor nuestro, listo a restaurar nuestra naturaleza, haciéndonos participantes de su naturaleza divina. El Señor está deseoso de unir nuestro corazón con su corazón de amor infinito para que nos reconciliemos totalmente con Dios. Pero también es nuestro privilegio comprender que Dios nos ama tanto como ama a su propio Hijo. Cuando creemos en Cristo como nuestro Salvador personal, la paz de Cristo se hace nuestra. El fundamento de nuestra paz es la reconciliación provista para nosotros mediante el sacrificio expiatorio de Cristo. Pero los sentimientos sombríos no constituyen una evidencia de que las promesas de Dios no sean efectivas. A veces nos dejamos llevar por los sentimientos y puesto que las cosas no nos parecen brillantes, comenzamos a apretar más el manto de pesadumbre alrededor del alma. Nos miramos a nosotros mismos y pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros. Hay que mirar a Cristo en mí. Dice Cristo, en mí hallaréis paz. Nos adentramos en el terreno de la paz cuando empezamos o comenzamos a tener comunión con el Señor. Todos los textos que hablan de la paz son míos. Los reclamo como míos. Tú también. Hay que promover más la paz en un mundo lleno de envidias, de competencias, de rivalidades, de compararnos, de esperar más del otro. De verdad que nunca antes hemos necesitado con urgencia en nuestra propia vida la paz que solamente nos da el Señor, y todo eso lo conocemos, lo recordamos y lo experimentamos y lo reestudiamos en esta gran epístola dedicada a los Efesios. Llegamos a la recta final. Acompáñame a la lección del día jueves. El jueves 27 de julio se titula La Iglesia, un templo santo. Y mira, vamos a repasar rápidamente esta gran metáfora, esta comparación tan bonita. El primer punto clave nos habla acerca de que Jesús construye algo. Sí, así es. Jesús construye algo. ¿Y qué es lo que construye? Construye un templo nuevo compuesto de creyentes. Dentro de tal construcción, cada uno de los creyentes representa un bloque clave que, unido a los demás, conforman una excelente estructura. No está conformada por un solo creyente o personas que piensan que Dios solamente le habla a ellos. Él le habla a un pueblo que quiere mantener unido. Recuerda, travesaño vertical, travesaño horizontal. Segundo punto clave.
El segundo punto clave habla acerca de la inclusión de los gentiles en la iglesia. Mira, este tema de la inclusión no es nuevo y mucho menos dentro de la doctrina religiosa. Esto viene desde los tiempos de los efesios y desde los tiempos inmemoriales. Los gentiles tenían un derecho para estar en el pueblo de Dios. Pero recuerda que además de manejar una corriente o una actitud incluyente, que tenemos derecho, también debemos desarrollar una idoneidad para seguir en los caminos del Señor. Tercer punto clave. Interesante todo esto, no es una iglesia estática, es el templo del Dios viviente. Y como es un Dios viviente, es un Dios vivo. Y algo que está vivo es dinámico, se mueve, se proyecta, se recrea, vuelve, va adelante, camina, nunca hacia atrás, siempre adelante, pero nunca deja de moverse. Y asimismo su iglesia, su templo viviente, debe moverse también. Escuchemos a su profeta. La sierva del Señor, inspirada por el Espíritu Santo, escribió lo siguiente. En los Hechos de los Apóstoles, en la página 475, el Espíritu de Profecía nos dice lo siguiente. Los apóstoles edificaron la iglesia de Dios sobre el fundamento que Cristo mismo había puesto. Frecuentemente se usa en las Escrituras la figura de la construcción de un templo para ilustrar la edificación de la iglesia. Zacarías señaló a Cristo como el pimpollo que debía edificar el templo del Señor. Habla de los gentiles como colaboradores de su obra. ¿Quiénes? Los gentiles, los que alguna vez no conocían, pero llegaron al conocimiento del Señor, experimentaron una gran transformación y se convirtieron en pilares del pueblo de Dios. Llegamos así al cierre del repaso de esta lección el día viernes. La sección para estudiar y meditar del viernes 28 de julio maneja 3 puntos claves que sabemos que se conectan directamente con los 3 énfasis que desde el sábado la lección nos plantea para desarrollar en toda la semana. Y el viernes llegamos al gran cierre de cada uno de ellos. El primero nos dice que el gran plan final de Dios para unir a todas las partes en Cristo todavía sigue en la mente de nuestro Creador. Conclusión número 2. El propósito de la unidad de la iglesia es el de manifestar la multiforme sabiduría de Dios. Dios se las sabe todas. Todas las conoce perfectamente, no adivina. Él conoce con perfecta y absoluta certeza. Y la unidad y la reconciliación hacen parte de esa sabiduría multiforme, así dice la lección, de esa sabiduría multiforme del Señor. El tercer punto clave de cierre nos habla del contexto general de Efesios. Y estos se estriban en los principios bíblicos entrelazados con las relaciones entre la gente. ¿Por qué creo que el sábado es el día del Señor? Porque así lo dice la Biblia, pero lo guardo y lo disfruto con mis hermanos. Porque yo no miento, porque es un mandamiento de la ley de Dios y así manifiesto amor a nuestro prójimo. Las doctrinas, las creencias, los pilares, los fundamentos de nuestra fe al mismo tiempo tienen un componente convivencial grandísimo. Por eso la cruz verticalmente nos lleva a estar en paz con Dios y horizontalmente en paz con nuestros semejantes. Las lecturas recomendadas para esta semana del Espíritu de Profecía, la primera se encuentra en el matinal A fin de conocerle, para el 24 de junio, lleva como título ¿Cómo arreglar vuestros problemas? Y esta se encuentra en la página 181. Te comparto la segunda lectura recomendada para esta semana. Del Espíritu de Profecía se nos recomienda nuestra elevada vocación. En la fecha del 22 de junio, el título lleva como nombre Honrados sean los pacificadores, en la página 181. Y de cada lectura siempre extraigo un párrafo que comparto contigo. Aquí está el primero. El primer párrafo que hace parte de la lectura recomendada de A fin de conocerle nos dice: si piensas que tu hermano te ha injuriado, ve a él con bondad y amor, y podréis llegar a un entendimiento y reconciliación. Si tienes éxito en arreglar la cuestión, has ganado a tu hermano sin poner de manifiesto sus debilidades, y el arreglo a que habéis llegado ha cubierto multitud de pecados.
de la observación de otros. ¡Qué maravilla! A mí me encanta cuando dos personas se sientan, cuando se llaman, cuando dialogan, cuando se ponen en paz. Me siento mal porque me hiciste esto, pero yo te entiendo porque tú eres pecador. Vamos unidos juntos. Mira, convirtamos nuestra enemistad en una amistad. ¡Qué cosa más hermosa! Reconciliación. Nos hace falta mucho. Sabemos mucho de doctrinas y de creencias, de procedimientos, de reglas y de normas. Pero ¿qué pasa con el travesaño horizontal? La reconciliación y la unidad que debe haber entre nosotros. Segundo párrafo de la segunda lectura recomendada y nos vamos. Es no solo nuestro privilegio, sino nuestro deber cultivar la mansedumbre para que la paz de Cristo esté en el corazón y como pacificadores y seguidores de Cristo sembrar una preciosa semilla que producirá una cosecha para la vida eterna. Los profesos seguidores de Cristo pueden poseer muchas cualidades buenas y útiles, pero su carácter queda deformado por un temperamento falto de bondad, displicente y juzgador. Tú y yo tenemos grandes talentos y la lección nos llama a crecer más en el carácter, en esa paz, esa bondad, esa mansedumbre que el Señor quiere. No perdamos la firmeza, pero nunca de expresar esa paz que hace parte de nuestra realidad interior. Finalizamos así entonces. Te voy a pedir que ahí junto conmigo te conectes conmigo en oración y todo esto que hemos aprendido de la lección lo podamos poner en práctica en todos los años de la vida que vienen. Oremos. Señor, qué lección más bonita, porque llegamos a entender el objetivo vertical y horizontal de la cruz. Verticalmente nos reconciliamos contigo y horizontalmente con nuestros semejantes. Señor, queremos tener paz no solamente en ti, sino paz con todos los que nos rodean. Gracias por este repaso, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y así hemos llegado no a un repaso más, a un repaso especial, con la cámara y la grabación de Cristian Díaz, con la producción audiovisual de Michael Vanegas y en el relato del repaso de la lección de Álvaro de la Cruz. Le deseamos a todos ustedes un feliz día.